Hagamos un resumen entonces sobre el ancho de banda, lo que hemos observado sobre el ancho de banda de FM. Y acá quiero ser bien cuidadoso de recordar de que en realidad lo que hemos estado estudiando es el espectro de la modulación FM de una señal modulante bien especial y bien particular y bien específica, que es un tono puro. Pero no obstante, las observaciones que hemos podido hacer son bien relevantes. Y resumiéndolas, tenemos lo siguiente. Entonces, observando las gráficas y animaciones de líneas espectrales con cuidado, vemos que 2 puntos. 1. Si crece A sub m, entonces también crece la desviación de frecuencia. Sabemos que también crece beta y sabemos que también crece el ancho de banda de la modulación FM, que lo vamos a llamar W sub FM. Y la observación clave es que el ancho de banda que para beta grande, y con beta grande estamos hablando de un beta mayor que 0,3, se observa que el ancho de banda de FM es aproximadamente 2 veces la desviación de frecuencia. Segundo, cuando beta es pequeño, tenemos que las líneas espectrales relevantes son únicamente aquellas para k igual menos 1, 0 y 1. Y de hecho, si es que k vale 1, entonces la línea espectral está en frecuencia igual Fc más Fm. Si k vale 0, entonces la línea espectral está en la frecuencia portadora Fc. Y si k vale menos 1, entonces vimos que la línea espectral está en Fc menos Fm. Ahora, de esto entonces resulta que para un beta pequeño, vale, si estamos hablando de beta menor que 0,3, más o menos aproximadamente, se observa que el ancho de banda de FM es dominado por FM y el ancho de banda es aproximadamente 2 veces FM. Entonces tenemos acá dos
expresiones para el ancho de banda. Esta de aquí, cuando beta es pequeño, y esta otra de acá, cuando beta es grande. Y hay un señor que se llama Carson, que estableció una cosa que se llama la regla de Carson. Y la regla de Carson dice así: el ancho de banda de la modulación FM de un tono puro puede ser aproximado por W sub Fm es aproximadamente 2 veces delta F más 2 veces Fm. Cuando beta es grande, domina este término. Cuando beta es pequeño, domina este término, pero se pueden sumar y establecer una regla para todo el dominio de beta. Y de hecho, si es que aquí aplican la definición de beta igual delta F dividido por Fm, igual, ¿no es cierto?, Kf por Am dividido por Fm, pueden insertar beta en esta expresión y dejarla como que esto es igual a 2 veces delta F por 1 más 1 partido por beta. Esto es la regla de Carson para el ancho de banda de la modulación FM de un tono puro. Por supuesto, es una expresión que requirió bastante más trabajo encontrar y determinar en comparación con el ancho de banda de las modulaciones lineales, modulaciones de amplitud, AM, banda lateral doble, banda lateral única, porque en aquellas lo que ocurre es simplemente un fenómeno de traslación espectral. Aquí en FM, en las modulaciones de ángulo en general, la operación es una operación no lineal y por lo tanto es mucho menos intuitivo anticipar qué es lo que ocurre y determinar elementos aún simples como el ancho de banda. Debo acotar una última cosa, y tal vez esto lo hacemos utilizando como apoyo esta figura. Estas componentes, estas líneas espectrales, tienen amplitudes que van en función de las respectivas componentes de Bessel, que en estricto rigor no son cero, ¿sí? Por lo tanto, en estricto rigor, el ancho de banda de una modulación FM de un tono puro siempre es infinito. La regla de Carson lo que hace es dar una idea empírica de cuál es la banda dentro de la cual se concentra el grueso de la energía. Y eso muchas veces es mucho más relevante en términos de la práctica de las comunicaciones y de las transmisiones FM que la teoría en sí. Así que la regla de Carson es un resultado empírico, pero es un resultado ampliamente utilizado y vastamente aceptado también en gran medida debido a la simpleza, puesto que permite una estimación del ancho de banda en base a 3 parámetros que son muy conocidos, bien conocidos, que es la amplitud del tono, la frecuencia del tono y la sensibilidad de frecuencia del modulador.